Hola, en esta clase del secretariado vamos a tratar los siguientes temas: patrimonio del ente, conformación del patrimonio, cuentas contables, ecuación patrimonial y registraciones contables. Una vez concluido el desarrollo de los temas, el contenido nos va a permitir entender qué muestra la contabilidad de una empresa y de qué forma lo hace. Lo primero que vamos a ver es cómo se conforma el patrimonio de un ente. El patrimonio de un ente lo podríamos definir como los medios y bienes que una empresa utiliza para realizar sus actividades, es decir, para poder funcionar. Este patrimonio es distinto al patrimonio propio de los propietarios o de los dueños de las empresas. Recordemos, cuando hablábamos de entes, hablábamos de que las empresas eran una persona distinta o que tenían personalidad propia, distinta a la de los socios. Este es un concepto sumamente importante para poder comprender y poder separar el patrimonio de la empresa del patrimonio de los socios. Un vehículo que está puesto al servicio de la empresa y a nombre de la empresa deja de formar parte del patrimonio personal del sujeto para pasar a formar parte del patrimonio de la empresa. Siempre tenemos que tener presente que es importante separar estos dos patrimonios. Como lo dijimos, el patrimonio del ente son el conjunto de recursos y bienes con los que cuenta la empresa para poder funcionar. Esos recursos o bienes no aparecen dentro de la organización de manera mágica, sino que provienen de diversas fuentes, es decir, de distintos orígenes. Estos orígenes o fuentes pueden ser fuentes propias o fuentes de terceros. Cuando hablamos de fuentes propias, hablamos de aporte de los propietarios, resultados positivos de las operaciones del ente. En cambio, cuando hablamos de fuentes de tercero, hablamos de crédito otorgado por vendedores de créditos otorgados por los vendedores de recursos para que la empresa funcione, créditos otorgados por un tercero. Para poder ejemplificar esto voy a utilizar el siguiente ejemplo. Cuando nosotros decidimos comprar un jean en cualquier negocio, tenemos dos opciones: o lo abonamos en efectivo o bien lo sacamos a crédito, ya sea por mediante la tarjeta de crédito o a través de una cuenta corriente. En el caso de que decidamos comprarlo en efectivo, el recurso sería el jean y la fuente sería propia porque nosotros estamos aportando para poder conseguir el jean. En el caso de que decidamos sacarlo a través de la tarjeta de crédito o a través de una cuenta corriente, lo que estaríamos haciendo es utilizando una fuente de tercero para hacernos de ese recurso. En los dos casos, el recurso ingresa al patrimonio personal, pero el origen o la fuente de ese recurso es distinta. Llevando el ejemplo a un vocabulario un poco más técnico ligado a las empresas, las fuentes de terceros son obligaciones que las empresas en algún momento deberán afrontar. ¿Qué significa? Que si bien nos permiten ingresar el patrimonio, el recurso al patrimonio de la empresa, luego deberemos cumplir con este tercero que nos permitió ingresar dicho recurso. En cambio, las fuentes propias son aportes que hacen los socios o resultados que se obtienen de la actividad de la empresa que re- son puestos a disposición nuevamente de la organización para poder obtener nuevamente recursos. Siempre los bienes y servicios con los que la organización cuenta van a provenir de alguna de estas fuentes. Necesariamente, para poder ingresar un bien, un servicio, sin ningún lugar a dudas, debe provenir de una fuente de terceros o de una fuente propia. En caso de que no provenga de alguna de estas fuentes, seguramente estaremos infringiendo la ley. Habiendo comprendido la necesidad de que para que un recurso o un bien ingrese a la organización debe hacerlo mediante cualquiera de las fuentes,
podemos pensar en que la totalidad de los recursos o bienes con los que cuenta la organización es igual a las fuentes que lo o que permitieron que él ingresara a la organización. Es decir, la suma de todos los recursos y bienes va a ser igual a las fuentes de tercero y a las fuentes propias. Es decir, que van a ser igual a las obligaciones o a los aportes de los propietarios. Y hablándolo en una terminología contable, podríamos decir que los bienes, servicios y derechos son el activo, las obligaciones son el pasivo de la empresa y el patrimonio neto es el aporte de los propietarios y los resultados de la operación. De forma matemática, podríamos expresarlo como que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Los bienes y servicios son igual a las obligaciones y a los aportes. Los recursos son iguales a las fuentes de tercero más las fuentes propias. Esto permite o da origen a la ecuación patrimonial fundamental, en la cual el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto. Tener presente esta ecuación y tener presente cada uno de los elementos que la conforman es necesario para poder realizar cualquier tipo de registración contable. Es decir, el activo, o los recursos con los que la empresa, o los derechos con los que la empresa opera, menos lo que la empresa debe, es igual al patrimonio propio de la organización. Lo mismo podría expresarse como que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, o que el patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo.